La idea es, a ver, tratar de entender lo que está pasando. Usted conoce a Cristina Kirchner bien, a Néstor lo conoció bien, conoce también a los... Alberto. Alberto, claro. ¿Qué está pasando por la cabeza de Alberto en este momento? Primero, Alberto fue un segundo. Eso pasa en mucha gente. O sea, el jefe era Néstor. Sí. Néstor tenía un rumbo. Alberto era un ejecutor. Yo ahí estaba con ellos mucho tiempo. Es decir, ser un ejecutor o un ejecutivo no es lo mismo que conducir una sociedad. Y Alberto no le da para conducir, está claro. Ya Esa no es su tiene, debilidad. no tiene chance de revertir como esa sensación. Porque él no sabe dónde quiere ir cuando en una ciudad donde vos decís todos, él es progresista. ¿Qué tendrá que ver el progresismo con el peronismo? Nada. Entonces, insistís con el género, con el idioma, insistís con el aborto pero exagerado, insistís con... Todo eso no tiene nada que ver ni con los trabajadores ni con los humildes. O sea, para usted uno de los resultados, o una de las consecuencias del resultado de la elección es la economía, 50% de inflación, desocupación, pobreza de la mitad del país, ¿no? Pero además no se ocupan de la gente. Si la gente no tiene para comer. Primero, la cuarentena. Vos le parabas a los pobres que tenían que ir en los medios públicos, no los dejabas salir. Les tirabas unos pesos, le quitabas... ¿Cuántos negocios destruyó? No sé, es una infinidad, no se sabe. O sea, Pymes. vos creíste que porque subías en las encuestas podías dar la cuarentena más larga del mundo para salvar la salud. Destruiste la economía y no salvaste la salud. Y después vino la historia de la vacuna. Y después, cuando él habla, no expresa nada. O sea, yo lo escuchamos todos. Usted es muy amigo de Alberto. Pero, amigo de... Yo lo conocí en la dictadura, cuando fui a presentar mi primer libro, él era el abogado de Eduardo Varela Sí. Desde ese momento fuimos amigos. Pero, digamos... ¿Lo escucha diciendo, lo sigue hablando o no? No, hablé una vez sola con él, cené con él y un amigo tuyo, Ricardo Kirchbaum. Cenamos los mi tres. jefe, sí. También amigo, un gran periodista. Bueno, pero digo, fui con Ricardo porque yo no quería... Y además, está claro que Alberto no tiene un rumbo. Porque vos los Pero no lo intentó llamar usted como amigo y como además funcionario. Ellos son una secta, son... Vos ves el equipo, ves los... Eso sé que dice Alberto de la Cámpora y tal vez de Cristina. Pero él es una secta. ¿Qué tengo que ver yo con Vilma Ibarra? El progresismo, con Carlos Heller, con todo este marxismo... A ver, Tobelo usted lo conoce también de toda la vida. sí, pero no era un tipo para estar ahí. Digo, podía... Yo los conozco a todos ellos, pero te digo, en la historia argentina ser ministro era un lujo. Y era un lujo el viejo Tayana, y era un lujo Carrillo, el padre. pero también lo era Vítolo, Roque Vítolo, y también lo era Pugliese, lo era Trócoli. Digamos, llegaban ahí... Zurruil. Que tenía un plan importante. Pero era gente que honraba el cargo y el cargo los honraba a ellos. Ahora agarran el cargo y se va hundiendo en la nada. Entonces, digamos, es triste porque el país, recién lo decía el encuestador, ¿qué pasa? La decadencia sigue, nos volvemos más pobres, vos y yo. Entonces le echamos la culpa al gobierno. Yo veía, perdió Alberto, yo estaba contento. Ahora, cuando lo vi a Macri, dije, este es el que voté para que me salve el anterior. Entonces, tengo que elegir entre el fracaso anterior y el fracaso actual. Pero la esperanza... Pero eso parece ser con lo que decía Nehamsky, ¿no? Esta bomba... Esta bomba, sí. ¿Y por qué nadie Se la pasan del uno al otro. ¿Qué pasa con la política? Porque eso es responsabilidad de la política. Esa es la clave. La política es aquel espacio donde se dialoga y se devuelve el futuro. Acá la idea de la grieta es que el otro está de más. O sea, Macri pensaba derrotar al peronismo y el peronismo piensa derrotar a Macri. Ninguno de los dos puede derrotar al otro. Sí. Con la mitad no haces un todo. Además, yo estaba pensando, por ejemplo, la reforma de la Constitución del 93, ¿no? Sería impensable hoy que se junten oficialismo y oposición, claro, pero en aquel momento a reformarla. Hicieron todo eso y estamos mucho peor que cuando lo hicieron. Porque esa dirigencia política es culpable de esta decadencia política.
se llevaban bien, pero pensaban mal. O sea, hicieron una destrucción del Estado y lo agrandaron, no lo achicaron. Me olvidé de preguntarle sobre el Olivos Gate cuando usted mencionó todos los episodios. No estaban con 3 filósofos y 2 músicos de 2 violinistas. No está con 12 escritores. Es decir, es un mundo pequeño el que eligen. Yo te digo, son todo gorila. En el sentido que yo lo escuchaba hoy a Jorge Aleman. No sé si vos lo lees. Tipo decía, vamos al conflicto, que es lo mismo que dicen algunos Un pensador muy cercano de Cristina. O sea, mira, hoy con la bronca que le tengo a Cavallo, hoy dijo aquí algo en lo que coincidí. Dijo, bueno, Menem era el peronismo de este lado. O sea, ¿qué quiso decir? Lo que yo digo siempre. Menem y Macri estaban más cerca entre ellos que de los Kirchner. Digamos, esa diferencia. Ahora, todos los gobiernos, 45 años es decadencia. Yo digo, rescatable es aquel abrazo Perón-Malvin, del cual fui diputado, con Frondizi, con los... Ahora, si no nos sentamos y hacemos un pacto tipo la Moncloa, un acuerdo, ¿qué producimos? ¿Cómo damos empleo? ¿Cómo generamos divisa? Esto es un acuerdo. Y en ese acuerdo habrá un acento más conservador de un lado y un acento... Y hay que aceptarlo. Y hay que aceptarlo. Sí. Ahora seguimos hablando, ¿me puede aguantar? Aguanta la cena y... Pero vino además. Vamos a ver una nota sobre cómo se financia la Oficina Anticorrupción. Vos decís la Oficina Anticorrupción, ¿quién la financia? La Madre Teresa de Calcuta, no sé, tendría que ser impoluto, ¿no? Mirá, es al revés. Estamos en la calle 25 de Mayo del 500. En este edificio funciona un organismo clave para el gobierno, que debería ser clave, es la Oficina Anticorrupción. Se encarga obviamente de investigar posibles delitos que cometan los funcionarios del actual gobierno y del anterior. Con la llegada de Fernández presidente y Fernández vice, la Oficina Anticorrupción cambió bastante. Vení, mirá esto. ¿Alguien le pintó? Mentira. ¿Para qué sirve la Oficina Anticorrupción? Bueno, ¿para qué servía la Oficina Anticorrupción? La Oficina Anticorrupción, ¿Por qué servía? Antes de la llegada de Alberto Fernández a la presidencia, era un organismo que tenía como funciones no solamente controlar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, sino también investigar hechos de corrupción y presentarse en las causas donde están juzgándose a funcionarios y exfuncionarios, presentarse como querellantes. Ahora, desde que llegó Alberto a la presidencia, Cristina a la vicepresidencia, lo cierto es que la Oficina Anticorrupción parece un organismo que no tiene mucho sentido en la estructura de la organización de la Administración Pública Nacional. ¿Por qué no se presentó en más juicios o no investigó? A ver, lo que hizo a partir de la llegada de ellos es retirarse todas las querellas de las causas donde se investigaba particularmente a Cristina Kirchner y a todo su entorno, Lázaro Báez y el resto de los... ¿Y que no esté como querellante la abogada, qué significa en un juicio? Muy importante porque el querellante impulsa el proceso, presenta medidas de prueba, puede apelar cuando algo sale mal y es el que tiene que en definitiva velar por los intereses del Estado. Bueno, a la Oficina Anticorrupción actual no le interesa velar por los intereses del Estado, le interesa velar por los intereses de Cristina Kirchner. Y también en cuanto a las declaraciones juradas, a ver, no controla las declaraciones juradas, hemos encontrado muchas irregularidades. Y además lo que vemos es que año de elecciones como este fue prorrogando continuamente la presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. ¿Eso qué es? ¿Porque estaban mal y las fueron...? Que no tienen que presentarla hasta después de las elecciones. Ajá. Esto significa que si hay algo raro, la gente no lo va a ver antes de votar, sino una vez ya que votó. Y muchos son funcionarios que están como candidatos en estas próximas elecciones. ¿De qué juicio se retiró la Oficina Anticorrupción que tiene que ver con Cristina Kirchner? Bueno, se retiró de Otesur, se retiró de los Sauces, se retiró de la ruta del dinero K, que si bien Cristina no está relacionada directamente, está su socio, su amigo. Bueno, fue condenado Lázaro Báez. Exactamente, Lázaro Báez. Pero de Otesur y los Sauces, lo importante es que muchas medidas de pruebas que había pedido la Oficina Anticorrupción, al retirarse, quedaron en una nebulosa y no se presentan en las causas de corrupción, no impulsan, no controlan las declaraciones juradas. El único cambio significativo que hubo es cambiarle la estructura y le ha aumentado el salario al titular, que es Félix Kraus, con una categoría de ministro. ¿Quién es Félix Kraus? El titular de la Oficina Anticorrupción, que cobra mucho más que todos sus antecesores y trabaja mucho menos.
La Oficina Anticorrupción, como parte del Ministerio de Justicia, en principio debería estar financiada con los impuestos y tener empleados públicos y tener un presupuesto que figura en los documentos públicos. Pero bueno, además de eso, la Oficina Anticorrupción se financia con un esquema muy opaco, que es el de los entes cooperadores, que significa que instituciones privadas como la Asociación de Concesionarios de Autos o el Colegio de Escribanos terminan manejándole un dinero por fuera de las cuentas públicas, con el cual el Ministerio de Justicia y, lo más llamativo, la Oficina Anticorrupción, financian sobresueldos, empleados que no son empleados públicos pero que trabajan allí, gastos de viajes, viáticos, hasta gastos de obras de infraestructura, todo por fuera del sistema presupuestario y del sistema de control que tiene la normativa de administración financiera pública. Lo que me parece ya una locura es que la Oficina Anticorrupción, que se supone que tiene que velar por la transparencia, la integridad y la lucha anticorrupción en el Estado, tenga una parte de su presupuesto en negro, digamos, ¿no? ¿Qué porcentaje del presupuesto de la Oficina Anticorrupción depende de esta plata que va por fuera de la estructura? Y mirá, de los números que yo pedí, que eran del 2020, había como un sobrepresupuesto de alrededor del 60-70%. El organismo que tiene que velar para que haya transparencia en el Estado, ¿es transparente? Y a mí me parece que no, porque si una parte de sus recursos no los pueden explicar, no son aprobados por el Congreso, no aparecen en las cuentas de los organismos de control, eso no es transparencia. Ahí lo estaba viendo, Nicolás Gadano fue, entiendo que secretario o subsecretario de Presupuesto, sabe del tema. Él hizo un pedido de acceso a la información pública, presentó parte de esta información en la web Seúl. Nosotros lo profundizamos con Silvina Martínez, que es una de las máximas expertas y además querellantes en las causas de corrupción. La Oficina Anticorrupción se financia con casi la mitad de su plata en negro, como lo decía Gadano. No se puede controlar. Viene de los registros del automotor. O sea, cuando vos vas y vendés un auto o compras un auto y pagás ahí, que se paga bastante, esa plata, parte, termina financiando la Oficina Anticorrupción, que además en este gobierno, muy lamentablemente, se retiró de todos los juicios de corrupción, diciendo que no tenía plata para pagarle a los empleados. Que se retire de un juicio significa que, por ejemplo, en el plan Cunita, que fueron sobreseídos de un modo muy noble, Nicolás Creplaca, Daniel Goyán, fue porque la fiscal del juicio oral dijo no hay delito. La fiscal del juicio oral, la que tenía que impulsarlo. Como no había querellante, por ejemplo la OA, sobreseídos. No digo que sean culpables, digo que no pudieron demostrar su inocencia. Tampoco la tienen por qué demostrar, no todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero no se defendieron en un juicio oral. Y te estoy diciendo uno solo, Otesur, Los Sauces, donde Cristina y Máximo Kirchner están procesados por lavado de dinero con propiedades de los Kirchner. ¿Qué va a hacer la Oficina Anticorrupción que se está financiando de modo trucho? Trucho. Julio. Bueno, acá hay un tema. Hoy lo escuchaba a Cavallo. Dije que coincidían en algo, que era lo de Menem. Ahora, cuando vos das vuelta, aquellas privatizaciones no disolvieron, no evitaron la corrupción. Yo te diría que en muchos casos la multiplicaron. Porque hay una cantidad de privatizaciones que dan pérdida y el negocio está en la distribución del subsidio. O sea que todavía, claro, sí, por supuesto. Bueno, quedó muy patente la causa 11. Digamos, la destrucción del ferrocarril no solo destruye el ferrocarril, organiza coimas infinitas. ¿Hace cuántos años que hace política, Julio? Yo hago política del año 63. Y todo esto que me está contando, porque o sea, que la corrupción sigue, yo no me lo había pensado nunca. Desde las privatizaciones se profundizó, digamos, el choreo. Totalmente. Pero en el 74 nos ofrecieron una coima que era chiquita y yo dije, dásela al hospital de niños. No me olvido nunca. ¿Quién se lo ofreció en aquel momento? Otro diputado. Entonces me dijo, si no tomás la guita nunca vas a tener poder.
¿Néstor pensaba eso? Néstor pensaba que el poder era la guita. Y no era el solo, ¿eh? Si, digamos, en la continuidad no hay un lado decente y un lado turbio. Yo lo he discutido, yo lo discutí con Néstor, lo discutí con Menem, lo discutí con Macri. Lo discutí. Le decía a usted, tenés que dejar de... Si Mauricio Macri me propone que entre al PRO antes de ser presidente, y yo le digo, si vos prometés que le entregás el juego a las instituciones de bien público para que ayuden a los caídos, firmo mi ficha del PRO mañana. Eso no se hizo. O sea, vos y yo sabemos que hay corrupciones que son tan obvias. Transversales. Transversales. No, le preguntaba desde cuándo se milita porque no, ya está. ¿Este país tiene solución o no? Sí, absolutamente tiene solución. La solución está, es posible. Se necesitan 5 o 6 que se junten, un empresariado lúcido. Sin empresario Pero no del hay. 64 no pasa. No está pasando. Digamos, Menem fue la destrucción. Alfonsín pelea por devolverle el poder al Estado. Fue el último que soñó ser un estadista. Menem le da todo el poder a los privados, con lo cual destruye el Estado y después lo tiene que agrandar porque los que tira... Y después ya viene Kirchner. Kirchner, a ver, privatiza YPF. Que dicen que son de izquierda, privatizaron YPF, que fue la mayor felonía del país. Entonces, vos no tenés un gobierno en el cual decir que era mejor. Y lo que no hay es política. Mira, el tema central es que la política no puede ser una dependencia de la economía. Vos tenés que pensar el país, que produce, cómo da trabajo, cómo se inserta en el mundo. Pensado el país, tendrá su economía. Pero vos fíjate, el sueño de Macri del acuerdo con el Mercosur. Salió Macron y dijo no. ¿Y por qué dice no? Porque él no va a liberar la muerte de su sector agropecuario. Nos quedamos sin tiempo. Pero yo agradezco, digo, sigamos, empieza a haber una etapa de reflexión, Iñaki, eso es importante. Muchas gracias, Julio. Puede ir a cenar tranquilo. Sí, Ya podía de antes. Vino. Gracias. Nati López. Y tenemos un buen libro para recomendarle a Julio Bárbaro, un libro de Daniel Goyán. Sí, te traje una perlita literaria hoy, Nico. Sí. ¿Qué? Esta semana, Juicio a los 70, que es para mí importante porque me peleo con toda la progresía y el guerrillerismo. Juicio a los 70, escribe usted. Juicio Acaba a de los salir. 70. Acaba de salir, es una reedición y para mí es importante.